Señores, gracias por continuar con nosotros. En este momento hacemos contacto con una experta de la nefrología, la doctora Adelaida Martínez. Hablaremos hoy, entre tantos temas, de la enfermedad que hace sufrir a un ser humano económicamente, en términos de salud y creo que Y a la mentalmente familia, también. Ulises, completamente. Yo creo que es una de las áreas de la medicina que más atención hay que ponerle en la República Dominicana. Doctora, gracias por estar con nosotros en Buenos este días. lunes. Buenos días, muchas gracias por la visita, por la Nefropatía atención. diabética, vamos a Así es. abordar en el día de hoy. En este caso se refiere al daño que sufre los riñones secundario a un estado de hiperglicemia. Como ustedes sabrán, la diabetes ha aumentado mucho a nivel mundial, representa la primera causa en el mundo entero, seguida luego por la hipertensión arterial y daño renal. Eso generalmente ocurre cuando el paciente normalmente es un paciente diabético descontrolado y ya a través de los años, pues la nefrona, que es la unidad funcional y estructural del riñón, va sufriendo un deterioro lento, progresivo, ocasionando una disminución del volumen de ellas y a la vez una especie de esclerosis, o sea, de atrofia, y por lo tanto ya el riñón comienza a mermar su función y muchas veces entonces cae en deterioro. La sintomatología, doctora, porque generalmente la gente dice, bueno, yo soy diabético, estoy medicado, pero no voy a tener ningún tipo de repercusión interna en mis órganos cuando me pongo mi insulina, cuando estoy cuidándome, cuando me alimento de manera correcta. ¿Cuál es la sintomatología? Mira, inicialmente los que más la padecen son los diabéticos tipo 1, que generalmente son los que normalmente nacen con la enfermedad, que también es llamada diabética juvenil. ¿Qué pasa? De inicio no hay sintomatología. El paciente puede durar hasta 5 a 10 años asintomático y ya luego cuando manifiesta la enfermedad realmente ya es de forma tardía. Por eso es tan importante la prevención en nuestro país. Esta combinación, doctora, diabetes con situación renal, ¿qué tan letal y qué tan rápido puede acabar con el ser humano? Mira, es muy dañina. Es muy dañina porque lo primero es que la diabetes deteriora todos los órganos. Comenzamos con la vista, la circulación de las manos, los pies, muchas veces en los hombres la impotencia sexual y muchas veces después entonces viene el daño renal. Espérese, doctora. O sea, sí, porque eso me interesa. La diabetes ataca directamente a la parte sexual del hombre. Una de ellas. Una de ellas. ¿Es provocado por la enfermedad como tal o es una secuela de los mismos medicamentos que tiene que suministrarse el paciente? Por la enfermedad como tal. Okay. La diabetes va afectando primero los pequeñitos vasos de la circulación, por eso es que afecta tanto la retina, lo que llamamos retinopatía diabética. Luego continúa con los medianos vasos y finalmente con los grandes vasos. Entonces a nivel, por ejemplo, en el hombre, pues hay la circulación debe de llegar y entonces ahí están los medianos vasos y pequeños vasos que son lo que llevan la sangre hacia lo que es el órgano reproductor del hombre. Entonces, al tener poca fuerza, poca cantidad de sangre, porque ya comienza a haber obstrucción, entonces ahí comienza la disfunción eréctil, que muchos pacientes entienden que es luego de iniciada la medicación, porque muchas veces coincide, y entienden que no se quieren medicar porque el problema es la medicación y no su condición per se. Y entonces doctora, empieza el comportamiento de que como tenemos o tienen disfunción eréctil, vamos a consumir los productos estos que levantan el ánimo. Los estimulantes, los estimulantes sexuales. Porque muchas veces, o sea, no todo el mundo califica. No, hay algunos pacientes que podrían utilizarlo, pero eso tiene que ser evaluado por un especialista, ver la condición cardíaca del paciente, su condición pulmonar, a ver si cuál de todos ellos sería el mejor en cada caso. Cuando hay afección de riñón, ¿pudiera repercutir y también degenerar en una diabetes? ¿O al revés? Generalmente el daño es secundario, por ejemplo, el daño casi siempre en el riñón es secundario, secundaria hipertensión arterial, secundaria diabetes, secundario de los riñones poliquísticos, en fin. Generalmente es así. Ahora, recuérdate que el organismo está conectado una cosa a través de la otra. Claro. Doctora, alimentación en pacientes de este tipo y sobre todo la prevención, la parte preventiva. Y saber sobre los servicios que se dan en este país, qué tan avanzado estamos en nefrología,
hablábamos fuera del aire de la falta de un centro especializado que solamente se dedique a tratar esta enfermedad. Mira, a través de los años cada vez más la nefrología se ha desarrollado y anteriormente teníamos pacientes que fallecían y no se sabía ni siquiera cuál era la causa. Por lo menos ya llegamos al diagnóstico. No llegamos 100% a la prevención, pero sí estamos llegando por lo menos al tratamiento, aunque sea en la fase intermedia o final, lamentablemente, que no debería de ser en la parte final, sino en la prevención. Sí. Pero actualmente casi en cada centro, no hay un centro especializado como tal. El centro que más alberga pacientes nefrópatas es el Hospital Padre Villini, aunque no es exclusivo solamente para estos pacientes, pero donde más especialistas hay en el área. Ahora tenemos centros públicos y privados donde hay servicio de nefrología y donde hay servicio de diálisis y donde hay servicio de trasplante, que son opciones para estos pacientes. ¿Cómo podemos ayudarnos entonces con la alimentación, nuestro estilo de vida, la cotidianidad, para hablarle a ese público que está en casa? ¿Cómo pudiéramos nosotros alimentarnos, tener una vida que podamos alargar a lo Bueno, más como que en podamos? cualquier enfermedad, una dieta, o sea, por ejemplo, baja en sal, baja en carbohidratos, baja en azúcares. Es muy importante los factores de riesgo que tenemos, los factores genéticos que tenemos detrás. Si tenemos padres diabéticos, hermanos diabéticos, sabemos que tenemos que cuidarnos un poquito más con relación a la población, el resto de la población, ¿verdad? Porque ya tenemos un antecedente. Por lo tanto, nuestra alimentación, nuestro seguimiento, nuestro chequeo de paciente sano, que no lo tenemos, solamente lo vemos en los niños. Pero el adulto, si no se siente algo, generalmente no acude al médico. Espera primero automedicarse, ya que si no funciona, entonces cuando realmente decide llegar al médico. Otra cosa que tenemos es la no aceptación muchas veces de nuestra enfermedad. Yo le puedo decir, mira, usted es diabético. No, yo no soy diabético porque yo me siento muy bien, yo orino bien. Entonces, la falta de apego a un diagnóstico por falta de síntomas hace que el paciente muchas veces no se cuide. Obviamente, les repito, la alimentación es vital, disminución de los carbohidratos, la ingesta de agua, no consumir, por ejemplo, fármacos sin prescripción médica, porque pueden dañarte no tan solo lo que es el riñón, pueden dañarte el hígado por igual manera. En fin, esas son cosas. Y yo lo que más siempre le digo es un chequeo. Hágase analítica de rutina, hágase un examen de orina. ¿Cuál examen es el idóneo, doctora, para Bueno, uno en la poder prevención detectar? ya, por ejemplo, los endocrinólogos y los diabetólogos, que son la primera puerta de entrada donde llegan esos pacientes, pues ya están cada vez más conscientes que, por ejemplo, un simple examen de orina te habla de la presencia de proteína en orina y, por lo tanto, el hecho de tener proteinuria es pronóstico de falla renal, que puede ser en estadio inicial o en estadio avanzado. Entonces, un simple examen de orina podríamos detectar, prevenir o tratar ya una nefropatía diabética. Bueno, doctora, quedan temas todavía pendientes, pero lo de los centros o lo del centro especializado que necesitamos y sobre todo de la tecnología que se ha estado utilizando en esta área queda pendiente para una próxima entrevista, doctora. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la podemos contactar, doctora? Bueno, yo trabajo actualmente en el Hospital Ney Arias Lora y en Secanot, en la parte de trasplante renal, al igual que con el señor Cruz Jimirián. ¿Hay algún número de contacto para las personas que quisieran contactar? Claro que sí, al 829-273-5477. Vamos a repetirlo, doctora. 829-273-5477. Muchas gracias a la doctora Adelaida Martínez. Gracias. Por estar con nosotros en este lunes. Gracias, doctora. Nosotros continuamos.